¿Por qué me siento así, padre?, preguntó Sofía, con los ojos bajos, la voz apenas audible. «¿Así como, hija?», respondí, dejando con cuidado mi taza de té sobre la mesa de madera entre nosotros. Sofía tardó en responder. La luz de la tarde entraba oblicua por el ventanal del pequeño despacho parroquial, acariciando los bordes de su rostro con un tono melancólico. Afuera, los pájaros seguían con su vida, sin saber que dentro de esas 4 paredes se libraba una batalla silenciosa. «Vacía», dijo finalmente, «como si hiciera todo lo que se supone que debo hacer, pero igual algo en mí está roto. No sé cómo explicarlo. No era la primera vez que escuchaba algo así. En realidad, lo he escuchado más veces de las que quisiera. Gente buena, sincera, incluso piadosa, que viene semana tras semana a misa, que comulga, que reza, pero que arrastra por dentro una especie de silencio espinoso, una inquietud que no da tregua. Sofía era madre de 2 hijos, casada con un buen hombre. Daniel, un contador serio y amable. Trabajadora social en una escuela del barrio. No era de las que se dejan llevar por emociones sin fundamento. Si decía que algo no andaba bien, no era un capricho. «¿Desde cuándo sientes eso?», le pregunté. «Desde hace años», susurró, como si le diera vergüenza decirlo en voz alta. «Pero últimamente es más fuerte. Comulgo. Y a veces siento paz unos minutos, pero luego vuelve. Como si la paz no se quedara. Como si solo la imaginara por un momento». Me incliné un poco hacia adelante. No hacía falta decir mucho. El alma, cuando sufre en silencio, necesita primero saber que será escuchada sin juicio. «¿Has hablado de esto con alguien más?», pregunté. Ella negó con la cabeza. Y lo entendí. Hay dolores que no se comparten fácilmente, porque uno teme que los otros no los entiendan, o que piensen que uno está exagerando, o peor, que duden de nuestra fe. Entonces, Sofía me miró, y lo que vi en sus ojos no era debilidad, ni locura, ni confusión. Era hambre. Hambre de algo que no encontraba ya en lo visible, como si llevara años buscando a Dios en los lugares de siempre, pero sin lograr tocarlo realmente. «¿Y cómo es tu confesión, hija?», pregunté con suavidad, pero sin rodeos. «Voy cuando puedo. A veces cada 2 meses, a veces más. Trato de hacer un buen examen, decir lo importante». «¿Y lo profundo?», interrumpí. «Lo que más cuesta decir». Sofía bajó los ojos de nuevo. En ese gesto, entendí que la herida iba más allá de lo evidente. Era una de esas heridas que no siempre salen en el primer examen de conciencia. Heridas viejas, bien escondidas, que siguen sangrando aunque aprendamos a disimular. «Hay cosas que no he confesado en años», admitió, casi en un suspiro. Pensé que con el tiempo, si ya no las repetía, bastaba con arrepentirme en mi corazón. Me quedé en silencio unos segundos, no por falta de palabras, sino para darle espacio al espíritu, porque en momentos así no es uno el que guía, sino Dios. «Sofía», le dije con calma, «hay pecados que aunque hayan quedado en el pasado, si nunca se han confesado, siguen cerrando puertas en el alma. No porque Dios no quiera perdonarlos, sino porque tú no se los has entregado completamente». Ella asintió muy despacio. «¿Y eso puede ser la causa de esta sensación?», preguntó, levantando un poco la mirada. «Sí, no estás sola. Hay muchas almas como la tuya que buscan sinceramente al Señor, pero han dejado heridas sin abrir, cadenas sin soltar, y al acercarse a la Eucaristía con esa carga, en vez de sanarse, se lastiman más». San Pablo lo dijo con claridad: «El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación». 1 Cor 11:29. Sofía pareció encogerse un poco en la silla. No era miedo lo que se dibujaba en su rostro, sino algo más profundo: conciencia.
comprensión y un principio de arrepentimiento que se asomaba como una brisa suave. No quiero seguir así, dijo finalmente. No quiero vivir mi fe como una máscara. Quiero que sea real. Entonces, empecemos desde ahí. Pero antes, déjame preguntarte algo más. ¿Alguna vez, al comulgar, sentiste dentro de ti algo como una voz que te decía, esto no está bien? No una acusación, sino una advertencia dulce, casi como un susurro. Sofía abrió los ojos con asombro. Sí, muchas veces, pero pensé que era mi imaginación, o culpa innecesaria. Negué con la cabeza, con ternura. Eso, hija, era el Espíritu Santo. Él no grita, no acusa, no obliga, pero tampoco se queda callado cuando el alma se pone en peligro. Él habla al fondo, donde solo tú puedes oírlo. Y así comenzó su camino, un camino de regreso. Porque uno no regresa solo cuando ha vivido en pecado mortal. También se regresa cuando, aun haciendo todo bien, el alma ha olvidado cómo abrirse por completo a la gracia. Le pedí que se preparara con calma para una buena confesión, no a las apuradas. Que anotara todo lo que aún le pesaba del pasado, todo lo que había callado por miedo o vergüenza. Pero, ¿y si me juzga, padre?, preguntó. Le sonreí. No vine a juzgarte. Vine a ayudarte a sanar. La confesión no es una sala de juicio, es un hospital. Y tú ya has dado el paso más difícil, reconocer que algo no está bien. ¿Sabes cuántos años puede tardar alguien en hacerlo? Sofía asintió, con un atisbo de sonrisa en los labios. Algo había cambiado. Muy poco, tal vez, pero suficiente. Como la primera grieta en una presa que retiene un río. La gracia ya se abría camino. Esa noche, antes de irme, me detuve solo un momento en la capilla vacía. El sagrario brillaba en la penumbra, como si supiera todo lo que había ocurrido ese día. Me arrodillé en silencio y solo dije 3 palabras. Gracias. Perdón. Confío. Y supe que no eran solo mías. También eran las de Sofía. También podían ser las tuyas. Porque si tú has sentido esa misma inquietud, esa misma sed, que no se apaga con rituales, entonces no estás solo. Estás siendo llamado. No para cumplir con lo de siempre, sino para vivir, por fin de verdad. Pasaron unos días antes de que Sofía regresara. Me sorprendió verla de nuevo tan pronto, pero algo en su rostro me hizo entender que no venía por cortesía. Venía con decisión. Y con carga. He escrito todo, dijo, apenas sentada. No sabía que era tanto. Sacó una hoja doblada del bolsillo de su chaqueta. El papel temblaba un poco entre sus dedos. No por frío, sino por lo que representaba. No tienes que leerlo en voz alta si no estás lista, le dije. Quiero hacerlo, respondió. Es hora. Y lo hizo. Con voz temblorosa al principio, luego más firme, fue leyendo cada línea de su examen de conciencia. No era una lista superficial. Era un desgarro. Viejas decisiones que nunca había dicho a nadie. Omisiones, frialdad, orgullo. Pecados que había normalizado porque no eran tan graves, o porque Dios ya sabe. Y sí, Dios ya sabe. Pero callarlos era lo que los mantenía con vida. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Me tomé un instante antes de hablar. Sofía, dije despacio, tú no lo sabes, pero hoy has hecho algo que muchos nunca se atreven a hacer. Abrirle a Dios la puerta que llevabas años manteniendo cerrada. Ella no respondió. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No de tristeza, sino de alivio. A veces lloramos cuando el alma, por fin, puede respirar. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó después de un momento. ¿Ya está? La miré con ternura. Está comenzando. Entonces, le hablé de algo que muchas personas en la iglesia han olvidado. Lo sagrado no se trata de cumplir con actos externos. El rito sin conversión es como una carta sin mensaje. Puedes comulgar 1000 veces, pero si no hay limpieza,
si no hay verdad en el alma, lo que debería sanar puede herir. La Eucaristía no es un premio a los buenos, le dije, es alimento para los débiles. Pero ese alimento no se da a quien no quiere ser sanado. Me miró con atención. ¿Es por eso que me sentía peor después de comulgar? Exactamente. No porque comulgar esté mal, sino porque lo hiciste sin estar lista. Y no es tu culpa del todo. Muchos no lo saben. Nadie se los dice. Piensan que basta comportarse bien y ya. Tomé mi Biblia del estante detrás del escritorio y la abrí en la primera carta a los Corintios. Leí en voz alta. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Primera Cor 11:27. Y luego añade San Pablo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y débiles, y muchos han muerto. Ella abrió mucho los ojos. ¿Eso está en la Biblia? Asentí. Y no son metáforas, es un aviso. La Eucaristía es algo tan grande, tan real, que si te acercas a ella sin discernimiento, te quema en lugar de curarte. No porque Dios sea cruel, sino porque tú no dejaste que te sanara antes. No abriste la puerta completa. Se hizo de nuevo el silencio. Un silencio lleno de presencia. Porque cuando se nombra la verdad con amor, Dios se hace sentir. ¿Cuánta gente habrá así, padre?, preguntó Sofía. ¿Cuántos comulgan sin saber esto? Me dolió la respuesta, pero se la di igual. Millones, hija. Y por eso, esta conversación no es solo para ti. Es para todos los que creen que cumplir externamente es suficiente. Ella asintió, aún procesando todo. Siempre pensé que la fe era hacer lo correcto. Y ya. Ir a misa, no hacerle mal a nadie, ser buena madre. Todo eso es valioso. Pero no basta. La fe no es un manual de comportamiento, es una relación. Y si hay una relación rota, lo primero que se debe hacer es reconciliar. Con el esposo, con un hijo y también con Dios. Le conté algo que viví años atrás con otro feligrés, Miguel. Un hombre de 70 años que venía a misa todos los días y jamás comulgaba. Un día le pregunté por qué y me dijo, porque hace 40 años cometí un pecado que nunca confesé y no puedo. ¿Y qué pasó con él?, preguntó Sofía. Lo confesó. Lloró como un niño. Y después de comulgar, por primera vez en 4 décadas, me dijo algo que nunca olvidé. Hoy siento que Jesús volvió a entrar en casa. Sofía cerró los ojos. No dijo nada, pero lo entendí. Ella también quería que Jesús volviera a entrar. Entonces le hablé de algo más, de la comunión vivida con el corazón, de cómo el Papa Francisco, en una de sus homilías, advirtió con claridad: una comunión sin conversión puede endurecer el corazón en lugar de abrirlo a la gracia. Eso no lo dijo para asustar, lo dijo para despertar. No es solo que te prepares para recibir a Jesús, le expliqué. Es que Jesús también quiere entrar donde tú le abras. Si hay cuartos cerrados en tu alma, Él espera. No fuerza la entrada, pero si le dejas pasar, lo transforma todo. Ese día, Sofía se confesó de verdad, no de rutina, no como trámite. Lo hizo desde el alma. Y al salir del confesionario, me abrazó en silencio. Un abrazo lleno de gratitud, pero también de algo más. Paz. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro ya no mostraba tensión, ni carga, ni culpa escondida. Solo un principio de luz. Gracias, padre, me dijo antes de irse. No me las des a mí. Agradece a aquel que te esperó todos estos años sin cansarse. La vi alejarse por el pasillo de la parroquia. Caminaba distinto, más erguida, más ligera, como si hubiera dejado atrás una mochila que ya no necesitaba. Esa noche, al cerrar la iglesia, volví a entrar en la capilla. El sagrario estaba en silencio, como siempre, pero dentro de mí había algo diferente. Me arrodillé
y susurré las mismas 3 palabras de la vez anterior. Gracias. Perdón. Confío. Y añadí una más, solo para él. Sigue tocando almas, Señor. Que no nos acostumbremos jamás a comulgar dormidos. Era domingo, y la misa de las 9 estaba por comenzar. Como cada semana, las bancas se iban llenando de rostros conocidos. Madres con niños inquietos, ancianos con el rosario en la mano, adolescentes medio dormidos arrastrados por sus padres. Entre ellos, en la tercera fila a la derecha, estaba Sofía. Habían pasado 3 semanas desde aquella confesión profunda. Desde entonces, algo había cambiado en ella, no en su ropa, ni en sus gestos exteriores. Seguía siendo discreta, tranquila, pero sí en su forma de mirar el altar. Sus ojos, antes llenos de preguntas, ahora eran ojos que esperaban algo, como quien sabe que lo que va a recibir es real, y no costumbre. Al final de la misa, esperó hasta que la mayoría se fuera. Se acercó al presbiterio y me hizo una seña para hablar un momento. Fuimos al despacho parroquial, ese espacio que ya empezaba a convertirse en una especie de sagrario silencioso para su alma. «Padre», dijo mientras se sentaba, «¿por qué nadie me explicó esto antes?» Sabía a qué se refería. ¿Por qué nadie nos dice que la comunión puede hacernos daño si no estamos preparados? ¿Por qué solo se habla de ir a misa y no de lo que pasa por dentro? Me quedé en silencio. Porque esa pregunta no se responde con frases rápidas. Muchos lo saben, Sofía, le dije con honestidad. Pero no lo dicen porque temen que la gente se aleje. Otros lo olvidan. Y algunos, sinceramente, tampoco lo entienden del todo. La rutina ha anestesiado muchas conciencias, incluso dentro de la Iglesia. Pero entonces, añadió, ¿qué sentido tiene todo esto si no cambia nada por dentro? Y ahí estaba el centro del asunto. El corazón de millones de fieles. Personas que creen que están cumpliendo, pero no están viviendo. El sentido, respondí, es que volvamos al origen, a la raíz, a entender que cada misa no es un acto social ni un símbolo vacío. Es un encuentro con el Dios vivo. Si lo viviéramos así, cada domingo sería una resurrección. Ella bajó la mirada y asintió. Me pasó algo esta semana, dijo después, algo que antes no habría notado. Me senté con atención. Estaba en casa, sola. Daniel había salido con los chicos, y de pronto sentí una necesidad muy fuerte de orar, no por obligación, sino porque lo necesitaba, y comencé a hablarle a Dios como si estuviera ahí, en la sala. No recité oraciones, solo hablé, y lloré, y sentí una paz diferente. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije que no quería volver atrás, que ahora entiendo que mi fe no puede ser solo una tradición familiar, que quiero conocerlo de verdad, aunque me duela, y que si tengo que cambiar cosas, que me lo muestre. La miré con una mezcla de alegría y respeto, porque cuando alguien le dice eso a Dios, en serio, algo inevitable empieza a moverse. Él siempre responde cuando alguien se entrega así, le dije. Pero cuidado, Sofía, porque cuando uno le da permiso al Señor de entrar en lo profundo, Él va directo a lo que más duele. Ella sonrió con algo de temor, pero también con decisión. Estoy lista, susurró. Entonces le propuse algo. Le dije que hiciera durante esa semana un pequeño ejercicio, una especie de oración silenciosa, que cada noche se preguntara, antes de dormir, no qué hizo bien o mal, sino esto. ¿Dónde no dejé hoy que Jesús entrara? No se trata de culparse, sino de abrir los ojos, porque muchas veces el Señor quiere entrar, y nosotros lo frenamos. ¿Y si no me doy cuenta?, preguntó. Tranquila. Si se lo pides con sinceridad, Él te lo mostrará, pero debes estar dispuesta a escuchar. Nos quedamos unos minutos en silencio.
Yo sabía que esta etapa era delicada, porque una cosa es confesarse y otra es empezar a vivir distinto. Muchos hacen lo primero, pocos perseveran en lo segundo. Le hablé de algo más, de cómo muchos creyentes, sin querer, reducen su fe a una serie de gestos externos. Vienen, se sientan, se arrodillan, repiten frases, reciben la hostia y se van igual que llegaron. ¿Sabes por qué pasa eso?, le pregunté. ¿Por qué? Porque hacen todo eso sin esperar nada, como si no pasara nada. Pero cuando uno sabe que en cada misa se renueva el sacrificio de Cristo, que Él está realmente ahí, en la hostia, uno ya no puede salir igual. Sofía cerró los ojos y murmuró algo apenas audible. Jesús está vivo. Sí, afirmé. No es un recuerdo, no es una idea bonita. Está vivo. Te espera en cada misa, pero no entra en un alma cerrada, solo entra donde lo dejan entrar. Entonces, le conté algo que me había impactado años atrás. Una vez, un niño de primera comunión me preguntó con total inocencia: ¿y si cuando recibo la hostia, Jesús no quiere quedarse porque mi alma está sucia? Esa pregunta me marcó, porque reflejaba una verdad que muchos adultos ya no se atreven a mirar. Si el alma está cerrada, el Señor no la obliga. No basta con no matar ni robar, le dije a Sofía. El cristianismo no es una ética, es un fuego. Y si no te quema por dentro, si no te transforma, entonces solo lo estás imitando, no viviendo. Ella escuchaba sin decir palabra, pero sus ojos brillaban, como si algo estuviera empezando a encenderse en su interior. Entonces, dijo finalmente, vivir la fe de verdad implica riesgo. Siempre. Implica perder seguridades, confrontarse con uno mismo, dejar que Dios derrumbe muros que llevas años construyendo. Pero también es la única manera de vivir en libertad. Se despidió con una sonrisa serena. Prometió hacer el ejercicio cada noche. Y yo supe, sin duda, que el Señor ya había empezado a actuar con más fuerza en ella. Esa semana, en mis propias oraciones, empecé a revisar también mis rutinas. Porque, como sacerdote, también corro el riesgo de hacer las cosas de memoria. Y si yo no vivo cada misa con verdad, ¿cómo puedo ayudar a otros a hacerlo? Cada noche me hice la misma pregunta que le propuse a Sofía. ¿Dónde no dejé hoy que Jesús entrara? Y en esa simple frase descubrí rincones de mi alma que había olvidado mirar. Porque este camino no es solo para ella, es para todos. Y mientras haya corazones dispuestos a dejar que el Señor entre de verdad, todavía hay esperanza. Y tú, que estás leyendo esto, tal vez también puedes hacerte esa pregunta hoy, antes de dormir. No para sentir culpa, sino para despertar. Porque si no dejamos entrar a Jesús en lo más profundo, entonces nuestra fe no nos está salvando, solo nos está entreteniendo. Y la eternidad no se construye con distracciones, sino con encuentros reales. Era jueves por la tarde cuando Sofía regresó a la parroquia. Esta vez no pidió cita previa, ni esperó después de misa. Tocó directamente a la puerta del despacho mientras acomodaba el bolso en su hombro y llevaba un cuaderno en la mano. Me asomé al pasillo y la vi allí, con la misma expresión decidida de hace unas semanas, pero con algo más en el rostro. Una tensión que no había visto antes. Padre, dijo apenas entró, necesito entender algo. O tal vez necesito que me lo digan sin rodeos. Le hice pasar y me senté frente a ella. Sofía abrió su cuaderno y lo dejó sobre la mesa sin decir nada. Lo abrió por una página marcada con una cinta azul. Estuve haciendo lo que me dijo. Cada noche. Me pregunté en qué parte no dejé entrar a Jesús. Y encontré muchas. Más de las que me imaginaba. ¿Y eso te sorprendió? Sí, dijo, con la voz algo quebrada. Porque pensé que ya había limpiado lo importante. Pensé
que después de la confesión ya estaba todo bien. Pero no es tan simple, ¿verdad? Negué despacio con la cabeza. La confesión limpia, dije, pero no reemplaza la conversión diaria. No es una varita mágica, es el inicio de un camino. Sofía tomó aire, y bajando la voz me dijo, he sentido que Dios me está pidiendo más, no cosas extrañas, pero sí claridad. Y yo no estoy segura de querer verlo todo. Hay cosas que preferiría seguir justificando. Me incliné un poco hacia adelante. ¿Cómo qué? Ella bajó la vista al cuaderno. Lo hojeó sin leerlo en voz alta, como si le costara decidir por dónde empezar. Por ejemplo, dijo al fin, el tema de la sexualidad. Siempre pensé que mientras fuera dentro del matrimonio, todo era válido. Pero he estado leyendo y escuchando cosas que me han hecho ver que no es así. Que incluso dentro del matrimonio, uno puede fallar contra Dios si cierra la puerta a la vida, si usa anticonceptivos, si reduce la unión a placer. ¿Es verdad? Sí, Sofía, es verdad. Y sé que no es fácil escuchar eso. Pero cuando uno ama de verdad, no se contenta con hacer lo mínimo. Quiere amar como Dios ama. Ella tragó saliva. Daniel y yo usamos métodos anticonceptivos desde hace años. Pensamos que era lo más responsable, que Dios entendería. Dios comprende, pero también enseña. Y a veces, su enseñanza va contra lo que el mundo considera normal. La Iglesia no dice esto por dureza. Lo dice porque la unión conyugal es algo sagrado. Y lo sagrado no se manipula, se honra. ¿Entonces hemos pecado todos estos años? No me apresuré a responder. Han vivido según lo que sabían. Ahora sabes más. Y eso te hace responsable. Pero no te condena. Solo te llama a cambiar. Sofía asintió lentamente. Estaba procesándolo todo con sinceridad. Eso era evidente. Hay algo más, dijo después de unos segundos. Algo que me cuesta aún más aceptar. Dime. Mi hermana, susurró. Hace años abortó, y yo la acompañé. No lo hice yo, pero estuve ahí. La ayudé a pagar la clínica. Me quedé con ella después. El silencio se hizo espeso. No porque yo no supiera qué decir, sino porque ella necesitaba pasar por ese momento de verdad, sin interferencias. Nunca me lo perdoné del todo, pero tampoco se lo confesé a nadie. Pensé que no era mi pecado, que era su decisión. Pero tu corazón sabe que sí fue tuyo, de alguna manera. Sofía asintió, ya con lágrimas en los ojos. Lo hice por amor a ella, dijo. No por estar de acuerdo. Estaba asustada, y yo también. Sentí que si no la ayudaba, la perdía. Tomé un pañuelo de papel y se lo ofrecí sin decir nada. Después de unos segundos, hablé con firmeza, pero sin dureza. Sofía, acompañar no siempre es aprobar, y a veces, por miedo a perder al otro, terminamos perdiendo a Dios. Pero el Señor conoce tu corazón, sabe que no lo hiciste con malicia, y también sabe que hoy estás dispuesta a pedir perdón. Ella sollozó un poco más, pero ya sin desesperación. Más bien como quien empieza a ver la posibilidad de sanar. ¿Y él me perdona eso también?, preguntó con voz frágil. Sofía, no hay pecado más fuerte que su misericordia. Lo que hiciste no fue correcto, pero sí puede ser redimido. Si hoy, con humildad, lo entregas en confesión, Él lo toma y lo transforma. Y no solo eso, lo usa para enseñarte a amar mejor. Volvió a asentir. Cerró su cuaderno, como si al cerrarlo, aceptara también que no volvería a esconder más nada. Hablamos un rato más, de otros temas, de lo que veía ahora en su día a día, de cómo ya no podía hacer ciertas cosas por costumbre, porque algo dentro de ella le gritaba, esto no es lo que Dios quiere. Es como si mi alma tuviera sensores nuevos, dijo. Antes podía ver ciertas series, tener ciertas conversaciones, juzgar a otros sin pensarlo. Ahora, me duele, me incomoda. Eso es señal de vida.
El alma que se incomoda es porque ha despertado. Las almas dormidas no sienten nada. Sofía me miró con una mezcla de temor y gratitud. Padre, ¿esto va a seguir así? ¿Siempre tan intenso? No siempre va a doler, respondí. Pero siempre va a ser verdad. Y cuando vives en la verdad, ya no puedes regresar a la mentira sin sufrir. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Me miró con seriedad. ¿Sabe qué me da miedo? ¿Qué? Que Dios me pida algo más grande. Algo que aún no estoy dispuesta a soltar. Eso es normal. Todos tenemos miedo de lo que no controlamos. Pero confía. Cuando Dios te pide algo, también te da la fuerza para entregarlo. Lo único que tienes que hacer es no cerrar la puerta cuando Él toque. Esa noche, después de cerrar la parroquia, me quedé en la capilla más tiempo del habitual. Pensaba en Sofía, en su cuaderno lleno de sinceridad, en sus lágrimas de arrepentimiento y en sus pasos valientes. Y mientras rezaba en silencio, sentí que algo se movía también en mi propia alma. Porque cada vez que un alma despierta, no lo hace sola. Su despertar sacude a los que están cerca. Jesús no viene a hacer ajustes, viene a reconstruir desde los cimientos. Y si uno le dice sí, aunque tiemble, aunque no entienda todo, Él se encarga del resto. Esa noche, más que nunca, sentí el peso de ser pastor. Y también el privilegio. Porque acompañar un alma que despierta es como ver cómo vuelve a latir un corazón después de estar mucho tiempo dormido. Y eso no tiene precio. Era viernes por la tarde y la parroquia estaba más tranquila que de costumbre. El sonido lejano de un grupo de jóvenes ensayando cantos litúrgicos en la sala contigua le daba al ambiente una extraña mezcla de normalidad y algo más profundo. Ese algo que uno no puede describir con palabras, pero que se siente en el aire cuando una vida está a punto de cambiar. Sofía llegó sin anunciarse. Esta vez no traía cuaderno, tampoco lágrimas. Había en su rostro algo distinto. No era alegría eufórica, era otra cosa, algo más sereno, como quien ha pasado por un incendio interior, y aunque aún quedan cenizas, sabe que el fuego ya no lo consume. Padre, dijo apenas entrar, creo que ya entiendo lo que significa vivir en gracia. No todo, claro, pero ya no siento que camino a ciegas. La hice pasar. Nos sentamos en silencio unos segundos. A veces las palabras necesitan un poco de espacio para acomodarse antes de salir. ¿Qué ha cambiado? Pregunté. Todo, respondió sin titubear. No de golpe, no de forma mágica, pero ahora, cada decisión, cada gesto, cada cosa que antes parecía pequeña, tiene peso. Y no porque me obsesione con el pecado, sino porque sé que estoy en una relación real. Ya no estoy sola, y no quiero traicionar eso. Asentí. Esa es la señal más clara de que el alma ha comenzado a madurar, cuando ya no se pregunta, ¿esto es pecado?, sino, ¿esto hiere a Dios? Empecé a hablar más con Daniel, continuó. Le conté lo que estoy viviendo. Al principio no entendía. Se sorprendió, claro. Pero luego me dijo algo que no esperaba. ¿Qué te dijo? Me dijo, te veo distinta, más fuerte, más libre, y eso me hace querer buscar también algo más. Me quedé en silencio. El alma tocada por Dios siempre acaba arrastrando otras, no con presión, ni con discursos, sino con el testimonio. ¿Y tú qué le respondiste? Le dije que podíamos empezar juntos, que no se trata de cambiarlo todo de golpe, sino de caminar hacia la verdad con honestidad, sin máscaras, sin trampas. Sofía me miró entonces con una mezcla de gratitud y una especie de determinación que no le había visto antes. Padre, si yo hubiera sabido esto antes, si alguien me lo hubiera dicho con claridad, hizo una pausa.
Hay tantas personas viviendo lo que yo vivía, con buena intención, con fe, incluso, pero atrapadas en una fe que no transforma, como si la comunión fuera un premio por portarse bien, y no una llamada a la conversión constante. Por eso estás aquí, hija, le respondí, porque lo que has vivido no es solo para ti, es también para otros. Y llegará el momento en que Dios te pida que lo compartas. Ella sonrió, no con vanidad, con esa humildad que nace cuando uno reconoce que fue rescatado. Me gustaría ayudar, dijo, a otras mujeres, a otros matrimonios, tal vez solo escuchándolos, o contando lo que me pasó. Dios te va a mostrar cómo. No tengas prisa. Pero cuando Él abre los ojos de alguien, también abre caminos. Nos quedamos un momento más en silencio. Luego me pidió confesar, ya no por una carga inmensa, sino por fidelidad, por limpieza, por ese deseo de vivir siempre a la luz. Después de la confesión, me quedé pensando en todo lo que habíamos caminado juntos. Desde aquella primera conversación, en que Sofía llegó con la voz rota, hasta esta mujer que ahora se levantaba con paso firme, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque ya sabía a quién preguntárselas. Cuando estaba por marcharse, se detuvo un momento en la puerta. «Padre, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Claro. ¿Alguna vez usted también se sintió vacío? Como si hiciera todo bien, pero sin encontrar a Dios». La pregunta no me sorprendió. La sinceridad verdadera siempre termina volviendo las preguntas hacia uno mismo. Sí, Sofía, varias veces, incluso como sacerdote, porque a veces uno se acostumbra a hablar de Dios y olvida hablar con Dios. A veces, incluso sirviéndolo, uno se aleja sin darse cuenta. Pero cuando eso pasa, Él siempre tiene maneras de sacudirnos. Ella asintió, como si lo hubiera sabido ya, pero necesitara escucharlo. «Gracias por decírmelo», dijo. «Y gracias a ti, por dejar que Dios hiciera su obra. Porque, aunque no lo creas, también me ayudaste a mí a recordar por qué estoy aquí». Esa noche, antes de dormir, me senté en silencio frente al crucifijo de mi cuarto, y por primera vez, en mucho tiempo, no recé con frases aprendidas. Solo cerré los ojos y le hablé como Sofía lo había hecho semanas atrás, cuando todo comenzó. Le dije, «No quiero volver atrás, no quiero acostumbrarme a ti. Si tengo que cambiar cosas, muéstramelas. Solo no me dejes vivir como si ya te conociera del todo». Y mientras lo decía, entendí que la historia de Sofía no era solo suya. Es la historia de todos los que alguna vez comulgaron por costumbre, rezaron sin esperanza, o buscaron a Dios solo con la cabeza, pero no con el alma. Es la historia de todos los que un día se atrevieron a abrirle la puerta, aunque temblando, aunque tarde. Y si tú has llegado hasta aquí, leyendo esto, tal vez sea porque también hay algo en ti que se está moviendo. Tal vez hoy no sea solo un día más. Tal vez hoy sea ese día en que tú también decides no volver atrás. Ese día en que la comunión deja de ser costumbre y vuelve a ser encuentro. Ese día en que Dios deja de ser una idea y vuelve a ser una persona viva, presente, que te mira y te dice, «Estoy aquí. Llévame contigo, pero no como adorno, como Señor». Y si ese día es hoy, no lo dejes pasar, porque las puertas que se abren desde el alma no se abren dos veces igual.